Haití fue determinante para que Estados Unidos se convirtiera en una potencia mundial. Determinante. Momoños, me siento culpable de nuevo. Mira, hermano, con todo el respeto al dominicano, con todo el respeto al ser humano, con todo el respeto a mi paisano haitiano, lo que usted acaba de decir es una realidad 100%, pero no hay muchos que lo admiten. ¿Sabes por qué no pueden admitirlo? No quieren admitirlo también. Porque ya nosotros hoy somos una plaga, como ellos dicen. Que Haití es una plaga. No. Si vamos a volver la historia para atrás, tenemos toda la razón. Pero si vamos a poner en lo que vivimos hoy día, hoy tenemos toda la culpa del mundo. Nosotros tenemos un saco de hierro encima de la espalda que ni para levantarnos nos da. ¿Qué pasa? Las palabras son correctas para quien le gusta escucharlas. Son incorrectas para los corruptos que no les gustan la verdad. ¿Qué significa eso? Yo mismo, en mis 12 años aquí en tu tierra, en la tierra dominicana, la tierra sagrada, la tierra bendecida. ¿Por qué digo bendecida? Porque gracias a Dios, yo tengo 12 años aquí, nadie me ha dado un manchetazo, nadie me ha maltratado en un sentido. Pero ¿qué pasa? Yo he visto a mi paisano pasándolo la 1001. A veces no es que tienen la culpa, sino que están pagando por la culpa del otro. Y es lo que la mayoría de nosotros vivimos aquí. Si tú encuentras un 95% haitiano en República Dominicana, es lo normal. Puede haber un 5% dañino, malicioso, odioso, que no tienen doble moral. Pero voy a decir la verdad, los 90% vienen a trabajar para sacar provecho a la tierra y volver a su país a vivir una vida mejor, porque nadie se siente más cómodo en un país ajeno que en su propio país. ¿Me entienden? ¿A quién le gustaría sentarse una guagua y ver que un agente de inmigración sube y te dice, hermano, vamos? Y tú que tienes 15, 20 días trabajado por ahí, tu mamá, tu papá, tus hijos esperando este dinero para alimentarse, y al final terminarán con hambre. ¿Por qué? Porque ni tú mismo que trabajaste llegaste a conseguir este dinero. ¿Me entiendes? Vamos a ser más justos, personas. ¿Qué pasa? Vamos a determinar la cosa como va. Vamos a vivir la razón. ¿Qué pasa? El dominicano que más critica al haitiano, yo le he visto en la playa joseando una gringa para salir de su propio país. Cuando llega allá afuera, convive la vida de que lo que se llama inmigrante, y ahí ve el valor de un haitiano aquí en República Dominicana. ¿En qué sentido decimos esto? Que el que critica al haitiano aquí es porque no ha viajado a otro lugar. Porque si usted va a otro lugar inmigrantemente, usted verá la vida de un haitiano aquí en República Dominicana. Que criticarlo no es lo justo. Lo justo es ayudar.